En esta oportunidad nos encontramos en el Laboratorio de Física de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. Mi nombre es Johnny Mantilla, coordinador del laboratorio. El título de la práctica, Primera y Segunda Ley de Kirchhoff, correspondiente a la asignatura de electromagnetismo. La práctica estará a cargo del docente Freddy Álvarez, licenciado en Matemática y Física. Los materiales a utilizar son los siguientes: una fuente variable con sus respectivos cables de conexión, un multímetro digital, un protoboard, unos jumpers o cables de conexión, unas pinzas de conexión y unas resistencias en los diferentes valores o equivalencias que se requieran según el tipo de circuito que se vaya a utilizar. En 1846, Gustav Kirchhoff estableció o descubrió las leyes que llevan su nombre, llamadas leyes de Kirchhoff. Son dos leyes. El orden no importa. Lo que es importante es que son dos y exclusivamente dos leyes. Una que se llama Ley de Voltaje de Kirchhoff, que en algunos textos lo pueden encontrar como LVK, y la otra es la Ley de Corrientes de Kirchhoff, que en los textos la pueden encontrar como LCK, que significa Ley de Corrientes de Kirchhoff. Bueno, estas leyes, a pesar de que fueron descubiertas por Gustav Kirchhoff en 1846, son leyes fundamentales del electromagnetismo que se utilizan tanto en electricidad como en electrónica. Son leyes fundamentales, es decir, que siempre se aplican a cualquier circuito eléctrico o circuito electrónico. Entonces hay que tener claridad de que son exclusivamente dos leyes, que no se pueden mezclar una con la otra, cada una es independiente. Vamos a explicar la primera ley de Kirchhoff, bueno, en el orden que yo le establecí aquí, que hablé de ley de voltaje de Kirchhoff, pero no hay ningún orden, cuál es primera y cuál es segunda. De la ley de voltaje de Kirchhoff, que establece que en un circuito, la suma de las caídas de voltaje en sus elementos es igual a cero. Me explico. En un camino cerrado llamado lazo, o bucle o espiral, ¿qué se establece? Que la suma de los voltajes a través de ese bucle o de ese lazo o de esa espiral debe ser igual a cero. En este caso específico que tenemos una sola fuente, porque el circuito puede tener varios bucles o varias espiras o varios lazos. Pero vamos a tomar el ejemplo más sencillo, que sería el de un lazo, un solo lazo. Entonces, como tenemos una sola fuente, ¿qué establece la ley de voltaje de Kirchhoff en este caso en particular? Que los voltajes en cada uno de los elementos resistivos, la suma de ellos me tiene que dar el voltaje de la fuente. Me explico. En este circuito hemos incorporado cuatro resistores. Uno de 1000 ohmios, nominal, es decir, en su código de colores, pero que al medirlo nos dio 1008 ohmios. Un segundo resistor de 10.000 ohmios que al medirlo nos dio 9.900 ohmios. Un tercer resistor que tiene un valor en su código de colores, en su cubierta, de 15.000 ohmios, pero que al medirnos nos dio 14.900. Y un cuarto resistor que nos dio 33.000, nos dio un valor de 32.800. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley de voltaje de Kirchhoff? Que la suma de los voltajes de esos cuatro resistores, la suma de ellos me tiene que dar el voltaje, el voltaje total que entrega la fuente. Aquí en esta práctica hemos incorporado un elemento o un medidor para que nos registre la corriente del circuito. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos una fuente de alimentación, que es una fuente digital continua variable, de voltaje continuo variable. Y es una fuente digital porque nos muestra en un display el voltaje y la corriente que en algún momento está consumiendo el circuito. Es una fuente variable porque podemos variar el voltaje, pero también nos permite variar
la corriente. Tenemos en este caso 4 medidores, o sea 4 multímetros, trabajando como voltímetros. ¿Qué va a hacer cada uno de ellos? Y cada uno de ellos va a registrar el voltaje en cada uno de los elementos, el voltaje en cada uno de los resistores o de elementos resistivos. Y aquí el medidor nos va a registrar la corriente que está circulando por el circuito. De tal manera que más adelante, ¿cierto?, en el desarrollo de la práctica podamos también verificar si lo que estamos haciendo es correcto, porque tenemos una ley que la antecede, que es la ley de Ohm. Entonces, pudiéramos en algún momento verificar esos voltajes aplicando la ley de Ohm. Bueno, entonces la práctica, ¿en qué consiste? O esencialmente, ¿qué es lo que vamos a comprobar acá? Entonces el objetivo de esta práctica es verificar experimentalmente las leyes de Kirchhoff. En este caso específico es la ley de voltaje de Kirchhoff, que establece que la suma de los voltajes, en este caso de los elementos resistivos, tiene que ser igual al voltaje que nos está entregando la fuente. ¿Listo? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a considerar varios valores de voltaje de fuente. Tenemos la ventaja de que tenemos los medidores acá, no tenemos que desconectar absolutamente nada, simplemente nos va registrando los valores de voltaje. En este caso en particular, tenemos un voltaje de fuente de 2.6 voltios, ¿cierto? Y un resistor, que en este caso sería de 1000 ohmios, lo está registrando 0.05. El siguiente resistor nos está registrando 0.45 voltios. El tercer resistor nos está registrando 0.67 y el cuarto 1.48. Si nosotros hallamos la suma de esos 4 voltajes, tiene que ser, bajo el límite experimental, debe ser de 2.6 voltios aproximadamente, ¿cierto? Podemos hallar la suma de eso y los valores, la suma de esos voltajes nos tiene que dar aproximadamente el voltaje de fuente. Es decir, que ya tenemos el primer dato. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a variar la fuente. Vamos a darle otro voltaje cualquiera. Ejemplo, voltaje de fuente 4.5 voltios. Podemos ver allá que los voltajes aumentaron en cada una de ellas, ¿cierto? Pero, ¿qué tiene que darse? Al hallar la suma de esos 4 voltajes, nos tiene que dar el voltaje que nos está entregando la fuente. Adicionalmente, ¿qué nos están registrando? La corriente que está circulando por el circuito. Este es un circuito llamado circuito en serie, ¿cierto? Cuando el circuito es en serie, la corriente circulante por cada uno de los elementos es la misma. Sí, hay que tener pendiente de eso, porque más adelante podemos verificar esos valores que hemos medido acá con la ley de Ohm, que nos apoya a esta también. Entonces, ya tenemos un segundo valor. 4.5 nos está entregando la fuente y vemos que en el primer medidor, o sea, el primer resistor nos da 0.08, en el segundo nos da 0.78, ¿cierto? Y miren que aquí se puede ver también la ley de Ohm que se está aplicando aquí, ¿sí? Se están aumentando los voltajes porque los valores de las resistencias aumentaron, ¿cierto? A medida que aumente el valor de la resistencia, el voltaje aumenta. Quiere decir entonces que la suma de esos 4 voltajes, que son los 4 resistores que tenemos allá incorporados, ¿cierto?, con los valores estipulados, nos da este valor de voltaje. Y nos está dando ese valor de corriente de 0.08 miliamperios. Hay que tener cuidado en el sentido de que estamos trabajando con el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Quiere decir entonces que si trabajamos voltaje en voltios, resistencia en ohmios, la corriente tiene que dar en amperios. Entonces, como está dada en miliamperios, hay que hacer la conversión a amperios para que efectivamente cuando apliquemos, si queremos verificar valores, la ley de Ohm efectivamente nos dé. Podemos tomar un segundo valor, un tercer valor. En este caso, 7.1, el voltaje de fuente. Vemos que se incrementaron los voltajes allá, pero en esencia, ¿qué tiene que dar? La suma de estos 4 voltajes, 0.13 más 1.23 más 1.81 más 4.03, nos tiene que dar aproximadamente 7.1, que es el voltaje que nos está entregando la fuente. Y en ese momento está circulando por el circuito una corriente de 0.12 miliamperios. Vamos a tomar otro valor cualquiera. Por ejemplo, 8.5 voltios. Podemos ver que los voltajes se han incrementado, pero
que tiene que cumplirse que la suma de estos 4 voltajes, que en este caso sería 0.15, 1.46 más 2.15 más 4.79, nos tiene que dar, bajo el límite experimental, 8.4 voltios. Y vemos que la circulación de corriente es de 0.15 miliamperios. Podemos tomar otro valor de voltaje, que en este caso sería 10.4, ¿cierto? 10.4. Podemos ver de que se incrementaron los voltajes, pero debe cumplirse siempre de que 0.19 más 1.79 más 2.64 más 5.88 nos tiene que dar aproximadamente 10.4 dentro de los límites experimentales. Bajo el punto de vista algebraico, ¿cierto? Pudiéramos decir que la suma algebraica de los voltajes tiene que ser 0. Me explico. Considero que el voltaje de la fuente es de menos. Si voy a hacer el recorrido por el lazo, entonces me ubico acá y digo que el voltaje de la fuente sería menos 10.4 más 0.19 más 1.79 más 2.63 más 5.87 me tiene que dar 0 voltios. Que en esencia es lo mismo que decir que 10.4 es la suma de 0.19 más 1.78 más 2.63 más 5.87. Bueno, aquí hay unas pequeñas variaciones porque el voltaje de red varía también, ¿sí? Entonces en ese momento tomamos eso. Podemos tomar otro valor, ¿cierto? En este caso sería 11.7, ¿sí? Y vemos que efectivamente los voltajes aumentan, la circulación de corriente por el circuito también aumenta, y si volvemos a verificar, la suma de 0.21 con 2.01 con 2.96 con 6.60 nos tiene que dar 11.7. Y podemos ver también de que hubo un incremento también en la corriente que está circulando por el circuito porque hemos aumentado el voltaje. Porque por ley de Ohm el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. Significa que si yo aumento el voltaje de la fuente debe automáticamente aumentar el valor de la corriente por el circuito. Y vamos a tomar un último valor. Por ejemplo, 13.1. Vemos que efectivamente los voltajes se incrementaron, la corriente también se incrementaron, pero si hallamos la suma de 0.23 con 2.25, con 3.32, con 7.40 nos tiene que dar aproximadamente 13.1 bajo el punto de vista experimental. Bueno, en esencia esa es la primera ley que yo he llamado primera ley, pero que no existe un orden, es la ley de voltaje de Kirchhoff. Condensando, ¿qué dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Que la suma de los voltajes a través de un lazo que es un lazo que es un camino cerrado. Un circuito puede contener un solo lazo, que sería el circuito más sencillo o simple que se llaman, pero puede contener muchos lazos. Pero hablemos específicamente de un lazo dentro de un circuito. ¿Qué dice la ley de voltaje? Que la suma de los voltajes a través de un camino cerrado o lazo, que también se le llama bucle, en algún momento también se le llama espira, tiene que ser igual a 0 bajo el punto de vista algebraico. La suma algebraica de los voltajes tiene que ser igual a 0. Si únicamente existe una fuente, como en este caso, el voltaje que está entregando la fuente debe ser igual a la suma de los voltajes en los elementos resistivos.